No hay duda que la noticia del día tiene que ver con la audiencia que hubo hoy ante un juez de garantías, donde comparecieron Olmedo López y Sneider Pinilla, tristemente célebres con el caso de corrupción más grande que se haya conocido en los últimos tiempos, el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Como se sabe, en la audiencia que se realizó esta tarde, ambos personajes no aceptaron los cargos que le imputó la fiscalía por este gran escándalo de corrupción. Lo mismo hizo el contratista Luis Eduardo López, más conocido como el Pastuso. El argumento que los tres coincidieron es que están en un proceso de negociación con la fiscalía para que se le otorgue un principio de oportunidad y un preacuerdo respectivamente. Así las cosas, la audiencia de medida de aseguramiento para estos tres involucrados en el escándalo de corrupción fue fijada para el próximo 7 de agosto, que es un día festivo, a las 9 de la mañana, ajustándose a la agenda de todas las partes que intervinieron en esta audiencia. Cabe decir que hoy ya comenzaron a conocerse nuevos nombres dentro de este escándalo de corrupción. Eso quiere decir, señor Tobío, que el ventilador de Sneider y de Olmedo fue encendido hoy. Y yo no sé si usted recuerda que fueron muy conocidos, muy populares los ventiladores Patton, unos enormes aparatos, eran Sí, unas verdaderas, ¿cómo le puedo decir? Unas hélices propulsoras muy fuertes, muy grandes, y esos ventiladores se hicieron muy famosos. Aquí le decimos abanicos. Esos abanicos sí. se hicieron muy famosos en el Caribe colombiano, los Patton. Pues bien, las hélices de lo que prendieron hoy Olmedo López y Sneider Pinilla, creo que superan con demasía a los Pattons, a los Patton. Le cuento que hoy Olmedo López y Sneider Pinilla han dicho y han involucrado a otro personaje de entera confianza del presidente Gustavo Petro y que hace parte del gobierno nacional. Se desempeña como la máxima cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Pero para el tiempo en que Olmedo López y Sneider Pinilla estuvieron cometiendo todos estos delitos, era todavía el director administrativo de la Presidencia de la República, estaba en el DAPRE, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cargo que hoy es ocupado por Laura Sarabia. Ellos han coincidido en señalar en la audiencia de hoy, Olmedo y Sneider, que recibieron la orden directa de Carlos Ramón González de entregar las coimas a el senador Iván Leonidas Name, a la sazón presidente del Senado de la República, y al representante de la Cámara por el departamento de Córdoba, Andrés Calle Aguas, a la sazón también presidente de la Cámara de Representantes. Los fiscales le informaron a Sneider Pinilla que había coordinado con la asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, el direccionamiento de contratos en Saravena, Arauca, en el Carmen de Bolívar y en Cotorra, que es un municipio del departamento de Córdoba, que tienen en este momento salpicados a varios congresistas. Así las cosas, señor Tobío, los ventiladores de Sneider y de Olmedo hoy tienen bajo cuestión no solamente a Carlos Ramón González, que es la cabeza misma de la Dirección de Inteligencia del Estado, una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro, militó con él en el M-19, se reinsertó a la vida civil, ha estado detrás de la franquicia del Partido Alianza Verde, sigue siendo el mandamás del Partido Alianza Verde, estuvo manejando el computador de Palacio en la DAPRE y hoy está en la inteligencia. Ese es uno, pero hay otro funcionario que se llama Ricardo Bonilla González, nada más y nada menos, o nadie más y nadie menos que el ministro de Hacienda y Crédito Público de este país, quien habría, a través de una asesora, buscado y dispuesto todo lo necesario para
que se le entregara una adición presupuestal a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, y no una adición presupuestal cualquiera. Estamos hablando de más de 200.000 millones de pesos para que de ahí salieran unos contratos que terminaran favoreciendo a algunos dirigentes políticos. Y allí viene también otro personaje del gobierno Petro, que estuvo en el gobierno Petro en la lista. Nos referimos a la alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien al parecer era la encargada de contar el dinero, de reunirse con Olmedo López y con Sneider Pinilla en una habitación, en un apartamento de residencias Tequendama, en pleno centro internacional de la capital del país, y de allí embalar el dinero en maletas y entregárselos, entre otros, supuestamente al entonces presidente del Senado de la República, Iván Name Vázquez, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas. Pero aparecen otros nombres. Y ojo, hoy fue involucrado incluso con un chat que fue suministrado por el mismo Olmedo López. Fue involucrado el actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien fue gobernador del departamento de Nariño. Y en ese chat se ve claramente cuando Camilo Romero le envía unas hojas de vida a Olmedo López para colocarle algunos de sus amigos en la unidad. También está metido en este berenjenal Fernando Henao, asesor del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, Germán Rosso, representante a la Cámara por el Partido Liberal, César Manrique, director del Departamento de la Función Pública, Luis Fernando Velasco, por supuesto, exministro del Interior, y vienen, señor Tobío y amables oyentes y cibernautas, una serie de congresistas: Iván Name, Andrés Calle, Karen Manrique, que es una representante a la Cámara por las Curules de Paz, Wadid Mansur, que es un representante a la Cámara conservador por el departamento de Córdoba, y están también involucrados los senadores Liliana Vitar, Julián Peinado, Julio Elías Chaui y Juan Pablo Gallo. Creo yo que lo que ha sucedido hoy es que cada vez va subiendo el escándalo de nivel. Es decir, estábamos hablando de Sneider Pinilla, un subdirector de gestión de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, digamos que no era un funcionario que hiciera parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, era un funcionario importante, pero dentro de una unidad, dentro de una dependencia. Luego, Olmedo López, que ya era el director de la dependencia, pero aquí ya estamos hablando de ministros de despacho, como Luis Fernando Velasco y como el mismo ministro de Hacienda, que es el que define hacia dónde hay traslados presupuestales. Y estamos hablando ya de Carlos Ramón González, un poderoso dirigente que, repito, sigue siendo el que manda, el mandamás en el partido Alianza Verde, y que ahora ha sido involucrado como uno de los artífices de este escándalo, que daba instrucciones para que le entregaran la platica a través de otra persona que es miembro del partido Alianza Verde, como Sandra Ortiz. No olvidemos que Sandra Ortiz fue senadora de la República hasta el periodo pasado, es decir, hasta el 19 de julio del año 2022, Sandra Ortiz fue senadora de la República del partido Alianza Verde. Muchas coincidencias entonces, o definitivamente será que todo lo que han dicho tanto Sneider como Olmedo López puedan ser considerados como verdad dentro de este proceso que avanza a una manera muy rápida, muy rauda, pero también cada vez involucrando más personajes del alto gobierno con poder de decisión involucrados en el que sería el escándalo de corrupción más grande de los últimos años en el país. Es decir, no estamos ante un inocente juego de niños, como trató de plantearlo el presidente Petro, bajándole la caña al tema y tratando de desconocer hoy a Olmedo López y a Sneider Pinilla. Es decir, lo que le ha faltado, como decíamos anoche, en el top 10 de los grandes escándalos del gobierno Petro, es que el presidente salga a decir
que estos dos personajes son de la ultraderecha, que no se dio cuenta en qué momento el uribismo se los colocó en la casa de Nariño. Entonces, y no faltará el incauto que dirá que es cierto lo que le dice el presidente. Estas son fichas de él, con las que venía jugando. Y nosotros siempre hemos sostenido acá que no hay forma que un presidente no esté enterado de que sus fichas a qué están jugando, qué están haciendo, sobre todo porque por encima de ellos están unos ministerios. Y resulta que estos señores hoy, al prender los ventiladores, las llamas han subido y las llamas están tocando ya están tocando, están rodeando el despacho presidencial. Porque es que Carlos Ramón González, para graficarlo un poco, en el DAPRE era y el DAPRE sigue siendo un apéndice del despacho del presidente. El DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, está ahí a un costado. Solo una puerta lo separa. Una puerta que conduce de allá para acá y de aquí para allá. De allá para acá, por ahí entran y salen y los funcionarios de gran confianza del presidente. Y Carlos Ramón González es de vieja data del presidente, de los tiempos de la guerrilla del M-19, para los que no conocen la historia y que creen que Petro es ahora de la era de los 90 y milenio. No, tiene una vieja y criminal historia, y Carlos Ramón González también con el M-19, y ellos se conocen de muy atrás, de vieja data, y por eso estaba y sigue estando al lado del presidente, porque hoy maneja el tema de la inteligencia y de qué manera, otro punto álgido en el país y también motivo de polémica en el país. Pero esta noche nos asiste este escándalo que es de marca mayor y que ya va subiendo sus llamas hacia ese recinto presidencial de la Casa de Nariño, el despacho del presidente, porque esa es la figura del DAPRE, que en ese momento estaba en manos de Carlos Ramón González y hoy está en manos de Laura Sarabia, dos de estricta confianza del presidente Petro. Entonces, no es un tema como lo quieren presentar, que es un escándalo aislado, que no tiene nada que ver con el gobierno. El que está manchado de corrupción es el actual gobierno, que es lo que no podemos perder de vista los colombianos, porque somos muy dados a dejarnos entretener por cosas que realmente no hacen parte del análisis que se está haciendo en el momento. Lo que estamos analizando es de suma gravedad y creo que en la medida que esto avance, estos señores, si los van dejando solos o están recibiendo amenazas, creo que están en la obligación de terminar de contarle la verdad a las autoridades y al país. Claro está, no hay ninguna, en este momento no existe ninguna prueba que nos lleve a pensar que el presidente Petro sabía de estos movimientos. No la hay. Hasta el momento ningún testimonio, ni de Olmedo, ni de Neider, ni de nadie, nos dice que el presidente Petro sabía de esto. Pero la duda comienza a sembrarse cuando uno dice, ¿quién es el mayor beneficiado con que las reformas en el gobierno, en el Congreso de la República pasen? El presidente. ¿Quién es el mayor beneficiado que la agenda legislativa no interrumpa los propósitos del gobierno nacional? Pues el mayor beneficiado es el presidente y el gobierno, lógicamente. Entonces allí surge la duda. ¿Será que el presidente Petro sabía o no de esto que se estaba presentando en su gobierno? Porque aquí estamos hablando de ríos de dinero. Estamos hablando que este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre podría sumar entre todo, entre lo que se invirtió en maquinaria amarilla, supuestamente, entre la compra de los carrotanques para La Guajira, entre las coimas que se le entregaron supuestamente, porque eso hay que demostrarlo también, al senador Iván Name y al representante Andrés Calle. Estamos hablando de 4.000 millones nada más en ellos dos. Y a todos los demás contratos, todo esto sumaría exactamente más de 1 billón de pesos. Sería un escándalo de marcas mayores. Ahora bien, falta también que hable el señor ministro de Hacienda, que hable también el señor Carlos Ramón González. Yo diría que este escándalo, y faltando 2 años para que termine el gobierno, ya marcará para siempre la historia del gobierno del presidente Petro. Yo no sé si aquí terminarán ministros o terminarán altos funcionarios del gobierno Petro tras las rejas.
Pero lo cierto es que este escándalo es de marcas mayores y todo parece indicar que si no asesinan a Sneider Pinilla, ni tampoco a Olmedo López, aquí ellos van a seguir contando y seguramente van a seguir saliendo más y más personas en el escándalo, porque en la medida que usted involucre a un funcionario o congresista, ese funcionario o congresista, cuando se encuentra acorralado, no va a encontrar otro camino sino ofrecer o buscar un principio de oportunidad y una colaboración con la justicia. Y usted sabe hacia dónde va eso. Para usted entregue una colaboración a la justicia, tiene que delatar a personas y tiene que devolver dinero. Y evidentemente, esto es la dinámica que va a tomar este caso. ¿Qué va a pasar? Pues cada vez más gente del círculo cercano del presidente está siendo relacionada con el caso. Cada vez el escándalo se va cerrando más y se va acercando mucho más al despacho presidencial. Por eso decía, de momento no hay ningún testimonio que involucre directamente al presidente, pero cada vez el entorno del presidente está más mencionado y más involucrado dentro de los testimonios que han entregado estas dos gargantas profundas, Sneider Pinilla, ex subdirector de manejo y de gestión, y Olmedo López, quien era el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, cuyo jefe directo no era el ministro Velasco. El jefe directo del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre es el mismo presidente de la República. Sí, señor, indudablemente, aunque no hay pruebas, de todas formas, todos los caminos conducen a despacho, porque ¿cómo ignorar algo que está sucediendo ahí en sus propias narices y del cual depende ese funcionario de un guiño, de una orden del presidente? Así las cosas, esto va a seguir calentándose el ambiente y seguramente, yo no dudo que estos dos funcionarios, tanto Olmedo López como Sneider Pinilla, todavía tengan balas o tengan, para llamarlo no en elementos bélicos, tengan cartas bajo las mangas para seguir jugando en este tema que es un escándalo del orden nacional, un escándalo de marca mayor que sacude los cimientos de la Casa de Nariño, inocultable desde todo punto de vista. Ha dicho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que preguntar por un trámite no es direccionar nada acerca de temas de corrupción. Y recuerde que fue la propia fiscal la que dijo, no la fiscal general de la Nación, sino la fiscal del caso, la que dijo que el ministro estaba direccionando. La respuesta del ministro ha sido que está tranquilo, que está esperando que la justicia lo llame a declarar y que una vez lo hagan, concluirán que los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros. Ha dicho el ministro Bonilla que ha sido involucrado. Dijo, preguntar por un trámite no es direccionar, ejecutar un presupuesto no es entregar plata, reunirse para revisar una agenda oficial no es concretar irregularidades, recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos, ha dicho el ministro. En ese mismo sentido, ha asegurado que sigue con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y que cuando escuchen el ente acusador concluirán que los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros, ha dicho el ministro Ricardo Bonilla, mencionado entonces dentro de el llamado ventilador de Olmedo López y